La Voz del Derecho presenta Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho constitucional, analizados por especialistas. Los hechos, bajo la lupa del derecho constitucional y la ciencia política. Debates constitucionales. Director, José Gregorio Hernández Galindo. Presentamos un cordialísimo saludo a los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho, tanto dentro como fuera de las fronteras colombianas. Nos acompaña hoy para un tema de la mayor importancia uno de los directores y productores de cine de mayor impacto desde hace muchos años en Colombia y en América Latina, Mario Mitrotti. Y nos acompaña también la doctora Adriana Saldarriaga, abogada de la Universidad de Medellín, para que conversemos sobre un tema de la mayor trascendencia: los derechos incorporados a la producción de las obras cinematográficas, la propiedad intelectual en general, y las reglas que hoy establece nuestro ordenamiento jurídico, hoy respaldado por sentencia en firme de la Corte Constitucional. Mario Mitrotti es director y productor de cine, como decía, también de televisión, de publicidad. Es presidente de la Sociedad Colombiana de Directores Audiovisuales, DASC, director independiente para televisión, presidente y director de Mitrotti Films, accionista de Producciones Cinematográficas Uno Limitada, es conferencista en diversos centros educativos. Tiene 45 años de experiencia en cine, en teatro, en publicidad y televisión, y como realizador ha dirigido 3 largometrajes, varios cortos, documentales, más de 1.500 comerciales, videos musicales, audiovisuales, 850 horas de dramatizados en televisión, director de teatro de varias obras, la más reciente, Médico a palos, de Molière, con el grupo Mandrágora. Ha sido crítico cinematográfico en Venezuela, en el diario La República, con la columna Toma 7 y en la revista Quena desde 1964 hasta 1967. Ha desarrollado Mitrotti su actividad profesional en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, allá en Estados Unidos, en Nueva York, en Hollywood, en Miami, en Tampa, igualmente en el Brasil, en Costa Rica, Panamá, Guatemala, Ecuador, Argentina, Italia y España. Ha obtenido 86 premios nacionales e internacionales en cine y publicidad. Bueno, no quiero agregar más porque entonces no terminamos. Nos gastamos todo el programa hablando de los antecedentes de Mario Mitrotti. Adriana Saldarriaga es abogada de la Universidad de Medellín, asesora jurídica de esta asociación o sociedad colombiana de directores de teatro y de cine, experta en derechos de autor, es especialista en derecho de negocios y en derecho constitucional comparado. Y el tema de hoy precisamente es constitucional, porque la Constitución colombiana, al lado de la propiedad en general, garantiza la propiedad intelectual, garantiza el trabajo, garantiza la empresa y el reconocimiento equitativo de la actividad de cualquier forma de eso que la Carta Política en el artículo 25 protege, cuando nos dice que el trabajo en todas sus manifestaciones debe ser protegido por las autoridades y debe obedecer al reconocimiento de la dignidad. Todos, al fin y al cabo, somos trabajadores, tanto los que laboran en virtud de un contrato de trabajo como quienes tenemos a cargo alguna actividad empresarial, cuando
estamos, como ocurre con los directores y productores de cine, televisión, publicidad, ejerciendo una actividad libre e independiente, pero que tampoco por eso se pierde la posibilidad de una remuneración adecuada y equitativa. Vamos a comenzar nuestro programa escuchando a Mario Mitrotti, porque quisiera saber, Mario, bienvenido a La Voz del Derecho, a este programa de debates constitucionales. Hay una norma que acaba de ser declarada exequible por la Corte Constitucional, que dispone que no obstante la presunción de cesión de los derechos de los autores establecidos en el artículo 95 de esta ley 1835 de 2017, conservarán en todo caso, el derecho a recibir una remuneración equitativa y el alquiler comercial al público que se hagan de la obra audiovisual, remuneración que será pagada directamente por quien realice la comunicación pública. La remuneración a que se refiere este artículo no se entenderá comprendida en las cesiones de derechos que el autor hubiere efectuado con anterioridad a esta ley. Expliquemos a nuestros oyentes y seguidores. Ocurre que se puede pactar con una determinada empresa que hay una cesión de derechos, de los derechos que corresponden al autor. Pero además de lo que conviene a la empresa, tenemos que reconocer el trabajo. ¿Cuáles son los antecedentes de esta norma que, repito, fue declarada ya exequible por la Corte Constitucional? Bueno, luego de, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Luego de 6 años de un grupo de directores de cine y escritores del audiovisual, de cine y televisión, que nos tuvimos que meter en el gran problema de lograr una ley para cambiar algún artículo de la ley que gobernaba los derechos de autor en Colombia, que es la 23 del 82. Uh-huh. Para unos directores y escritores, o sea, para unos artistas, decir vamos a meternos a tratar de hacer una ley para defender nuestros derechos de autor por comunicación pública y por puesta a disposición, para un artista meterse en eso es como cruzar el desierto del Sahara descalzo, ¿no? Sí. Es algo que cuando la doctora Adriana, que ha sido nuestra asesora durante muchísimos años, cuando nos dijo, es la única posibilidad que tenemos porque hemos agotado todos los otros medios, pues nos pusimos en la tarea de la mano de Adriana, que conocía muy bien el Congreso, el Senado, los representantes, y nos metimos en esa vaca loca de hacer una ley, y de ahí sale la ley Pepe Sánchez, ¿no? Uh-huh. Que la llevamos de la mano. Esta 1835 de 2017, ¿verdad? Correcto. Entonces, quien nos ayudó en el Congreso mucho fue la doctora Clara Rojas, que en ese momento era representante de la Cámara por el Partido Liberal, y luego en el Senado el doctor Horacio Serpa. Pero hay que hacer una salvedad, que esta ley Pepe Sánchez, en sus 4 debates, siempre fue aprobada por unanimidad. O sea, nunca hubo un representante, un senador, algún partido político que dijera no estamos de acuerdo en algo o alguna cosa. Nunca hubo nada, siempre todos estuvieron a favor, desde la derecha hasta la izquierda, pasando por todas las partes. Siempre fue apoyada unánimemente. Sale la ley Pepe Sánchez, que pues nos costó mucho trabajo, y cuando tenemos que hacer todos los papeles para tener la autorización de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, adscrita al Ministerio del Interior, que son muchísimos papeles, los hicimos y al cabo de 6, 7 meses de haberse promulgado la ley, nos podíamos ya el permiso de ser una sociedad de gestión colectiva de los directores y otra que se llama Redes de los escritores audiovisuales. Empezamos en todo el asunto de recaudo, porque pues todas estas leyes son para recaudar los dineros que hay que repartirlo entre los directores y escritores,
y aparece una demanda constitucional, pues ya de tantas cosas que nos han pasado a los artistas que nos dedicamos al audiovisual, ya casi somos abogados, ya nos faltan algunos semestres, ¿no? Y pues nos pusimos en manos de juristas prestigiosos como usted para salvar esta demanda constitucional, y gracias a Dios pues la Corte, como usted dijo ahora, nos favoreció y la ley Pepe Sánchez es exequible, sigue en firme, está perfecto, y en este momento estamos en todo el proceso de empezar a recaudar a todos los medios que tenemos derecho a recaudar. Y está en pleno vigor la ley Pepe Sánchez, en homenaje a un gran actor colombiano, Pepe Sánchez, a quien conocimos muchísimo, y pues una norma, como seguramente lo dijeron en el Congreso y como tal vez la Corte Constitucional también lo tuvo en cuenta, una norma de justicia, doctora Adriana, ¿no es cierto? Se trata de realizar la justicia en la contratación. Sí, pues primero que todo quiero agradecer por la invitación, por esta amable invitación. Saludos. Gracias por haber venido. Un saludo a todos los oyentes. Y sí, es de justicia, era de justicia la norma. Y tiene un antecedente, y es que inicialmente nosotros tratamos de cobrar hacer algunos recaudos sin necesidad de la norma. ¿Por qué? Porque en la norma colombiana se tiene como autores de la obra audiovisual a los directores, a los escritores, a los músicos respecto de esa obra audiovisual y a los dibujantes si se trata de una obra animada. A pesar de ese reconocimiento como autores, lo que uno veía era que efectivamente, y eso pues por razón de ser de la inversión que hacen los productores, pues ellos ceden sus derechos patrimoniales exclusivos siempre. Son contratos que les hacen firmar quienes tienen los recursos para realizar la obra audiovisual, que en este caso son los productores, pero les hacen ceder absolutamente todo. Y no solo por un tiempo, sino de manera indeterminada y en todo el territorio nacional y en el universo, y bueno, unas cláusulas que en realidad terminan siendo leoninas. Entonces, la tarea emprendida inicialmente fue buscar alguna remuneración, esperando que ellos trataran de conservar alguno de esos derechos patrimoniales exclusivos, pero no fue posible. Entonces, una de las salidas y de las alternativas que no solo en Colombia, sino a nivel mundial ya se ha adelantado, es cómo buscar ese reconocimiento justo y equitativo para los autores, porque lo que veíamos era que los usuarios de las obras y los productores eran quienes estaban enriqueciendo con esa explotación, y a los autores no les correspondía nada. Bueno, entonces, doctora Adriana, para que comprendan nuestros oyentes y seguidores en La Voz del Derecho, como no todo el mundo conoce a fondo estas normas, ¿no? Por regla general, casi todo el mundo lo ignora. Todos vemos televisión, se miran las telenovelas, las películas, las producciones, etcétera, pero no se sabe todo ese trasfondo que hay desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista contractual. Sí. Lo que ocurre es que entonces Mario Mitrotti, por ejemplo, su empresa, realiza una obra, ¿verdad? Produce una determinada película, una telenovela, en fin. Al hacerlo, celebra un contrato, ¿no es cierto?, con la empresa respectiva y renuncia a sus derechos. Es así. Renuncia a los derechos que tendría por el aspecto intelectual hacia el futuro. Renuncia a favor de la empresa. Sí, renuncia a favor. Le pagan, por supuesto, por la obra, le pagan. Después, esa obra se transmite o se difunde con entera libertad por parte de la empresa, del productor correspondiente. Sí.
y se puede difundir inclusive en todo el mundo, pero ya en adelante no le dan nada porque ya renunció a sus derechos. ¿Eso era lo que pasaba? Eso era lo que pasaba, inclusive a pesar de que no existiese contrato, la ley presume esa cesión. O sea, la misma ley dice que se entiende que los autores, aunque no lo diga expresamente. No lo diga el contrato. Sí, entonces, la presunción sobre esos derechos patrimoniales. Ley 23 del 82. Exactamente. Esos derechos patrimoniales siempre se entienden cedidos en favor del productor. ¿Qué hacer para que el productor no se viera afectado por una remuneración que se le quisiera reconocer a los autores? Y un poco la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ha dicho y lo trató con el derecho de reventa en las obras de arte. Entonces trajo como una figura similar a las obras audiovisuales. Es decir, el productor tiene la tranquilidad de que puede explotar la obra, la puede comercializar, la puede vender, la puede distribuir, la puede modificar, alterar, todo eso en virtud de sus derechos, ¿cierto? Porque es quien hace las inversiones económicas, entonces es también apenas justo para el productor que pueda explotarla de manera libre. Pero luego, quienes de verdad la utilizan, que son los usuarios, lo que conocemos normalmente como usuarios, y en esto entendemos quiénes, por ejemplo, los operadores de televisión por suscripción, las cadenas de televisión abierta o cerrada, cines, todos aquellos que utilizan la obra, que terminan explotándola económicamente, cada que la exploten o cada que la exhiban o cada que la difundan o la comuniquen al público, tienen que reconocerle un pago que cuando uno va a ver la tarifa es pequeña, pero es un pago que termina siendo en favor de los autores. Una remuneración, como dice la norma, y es una remuneración apenas justa y equitativa, porque se trata de que todo el producto que hay es gracias a esa actividad que se desplegó por alguien que es el creador y el que elaboró todo, ¿no? Y entonces su difusión en otro medio o en otro o utilizando cualquiera de los mecanismos de comunicación existentes, pues se beneficiaría sin tener que responder por nada, como si la renuncia fuera respecto también de él. Y no es así. Bueno, Mario, desde el punto de vista de ustedes, en este momento, ¿hay dificultades para el cumplimiento de esta norma o se está cumpliendo adecuadamente? El cumplimiento de la norma para nosotros, directores y escritores, pues se vio obstruida sí, por la demanda. Porque digamos, entonces dijeron, esperemos a ver qué dice la Corte. Correcto. Aunque hay que aclarar, como se lo dije varias veces, que la norma estaba en pleno vigor. Una demanda de inconstitucionalidad no suspende la vigencia de la disposición. Pero bueno, en la práctica comercial dijeron, esperemos a ver qué dice la Corte. Claro, los usuarios dijeron, esperemos a ver qué pasa. Ya salió adelante, estamos en el proceso de recaudo con todo lo que ha dicho Adriana, con la televisión abierta, con la televisión por suscripción, con los cines, con los hoteles, con las grandes cadenas de hoteles que usan la obra, claro, la exhiben la obra. Entonces esas son las personas que deben pagar ese recaudo que llegará en algún momento a los directores y escritores audiovisuales de Colombia. Tanto los escritores como los directores audiovisuales, que tenemos ya 6 años en este trajín, nosotros pertenecemos, porque es que el derecho de autor para los autores directos, como son los compositores musicales, los directores audiovisuales, los escritores audiovisuales, digamos, como en el fútbol hay la FIFA, en el mundo hay CISAC, que es, digamos, la FIFA del derecho de autor directo, ¿no? De nosotros, de los directores, de los escritores y de los compositores musicales. CISAC, sede en París, tiene 92 años de fundada. Y antes que se me olvide, como estamos en el mes del derecho de autor, resulta que todo el derecho de autor proviene del famoso convenio de Berna, ¿no? Y resulta que me entero el otro día que el convenio de Berna lo
auspició, los que llevaron adelante el convenio de Berna fue el escritor francés Victor Hugo, con su gran amigo colombiano. O sea, el derecho de autor tiene nacionalidad francesa y colombiana, que se llama José María Torres Caicedo, que todo el mundo se ha olvidado de él. Y José María Torres Caicedo fue un escritor y diplomático colombiano, muy amigo de Víctor Hugo, y entre los dos fueron las personas que llevaron adelante el convenio de Berna. O sea, el derecho... ¿José María era abogado o no? José María sí. Era un diplomático, yo creo que era abogado. Sí. Y si no tenía el título, por lo menos sabía derecho. Claro, y era un diplomático colombiano que vivía en París, murió en París además, era bogotano, ¿no? Me enteré hace un mes, porque estamos en el mes del derecho de autor, y la oficina de la Dirección Nacional de Derecho de Autor le está haciendo un homenaje dentro de la Feria del Libro, ¿no? Y nos enteramos que el nacimiento del derecho de autor en el mundo es Colombo francés, ¿no? Bueno, cosa que nos parece una maravilla, ¿no? Es una noticia excelente. Yo tampoco sabía, me estoy enterando en este momento. Yo no sé si la doctora Adriana sí tal vez sabía antes. Algo ya bueno, habíamos pero para nuestros oyentes y seguidores, muy importante ese dato, porque primero que todo, la referencia a Víctor Hugo nos lleva a una respetabilidad muy grande de ese convenio de Berna. Y también, por supuesto, la participación de José María Torres Caicedo, trascendental. Bueno, pero yo les quisiera preguntar otra cosa. Desde el punto de vista de la respuesta de las empresas, ¿cómo se han comportado, por ejemplo, las que tendrían que pagar, que ya les toca acatar el fallo de la Corte Constitucional, pero me imagino que presentarán dificultades desde el punto de vista contractual, ¿o no? Pues a ver, ¿qué dice la norma o la reglamentación de la Dirección Nacional de Derechos de Autor? La dirección fija o autoriza unas tarifas. Como un techo, porque en realidad no es que la tarifa sea fija. Sí, que es lo que la norma expresa. Habla de una remuneración, ¿no? Remuneración, que será pagada directamente por quien realice la comunicación pública. Exacto. El canal o el hotel, la televisión por suscripción, el cine. El que exhiba la obra. El que exhiba la obra. El Con exhibidor. fines económicos, además, por una razón. Porque dentro de la misma norma están exentas aquellas, por ejemplo, las instituciones educativas que emiten los contenidos audiovisuales con ánimo de educación. O sea, no se trata de cobrarle a todo el mundo, porque a mucha gente le preocupa eso. Es que a mí me van a llegar a cobrar a mi casa porque yo veo televisión. No. Es aquel que utiliza la obra audiovisual con fines económicos. Ese es como el principio de la norma. Entonces, hay un desconocimiento, yo diría no desconocimiento por parte de los usuarios, pero hay unos que la acatan. En proceso de negociación estamos y han sido muy correctos en eso. Entonces, con ellos lo que uno llega es a la determinación sobre una tarifa. No es que uno se la imponga como sociedad de gestión colectiva. Tiene que ser una tarifa concertada entre las partes, tanto entre la sociedad como... Exacto. Sí. Porque iba yo a preguntar, en el caso de de un exhibidor que no sea colombiano, que por supuesto, como la ley tiene solo vigencia dentro del ámbito territorial colombiano, y hay obras nuestras que, pues, para orgullo de nuestros productores, de nuestros autores, de nuestros directores, han adquirido gran prestigio en el exterior. Si se va a presentar en el exterior, pues allá no rige la ley, pero sí ahí sí la libertad contractual. Entonces, no, lo que sucede ¿cómo se haría con una entidad extranjera? Lo que pasa es que, por ejemplo, si el contenido se emite, por decir algo, en España, y España tiene la misma reglamentación, porque hay muchos países que la tienen, la sociedad de gestión colectiva tiene un convenio de reciprocidad con la sociedad de gestión colectiva en España. Ah, ya. Entonces, Perfecto. esa sociedad española cobra ya
y le envía los recursos a la sociedad colombiana, y a su vez la colombiana recoge o recauda los recursos de los españoles en nuestro territorio. Disculpe. Eso se maneja a través de convenios de reciprocidad. Muy bien. Antes de desviarme hacia José María Torres Caicedo, estaba hablando de CISAC. Como todos en el mundo que manejamos los derechos de autor directos, directores, escritores y compositores musicales, dependemos de CISAC. Claro. CISAC tiene 120, 130 sociedades de gestión en el mundo. Nosotros, que ya llevamos varios años, tenemos en este momento convenio con 17 países. No tenemos convenio con muchos más porque lo que siempre nos decían es: cuando ustedes empiecen a recaudar en Colombia, firmamos convenio de reciprocidad. Claro. Entonces, vamos a terminar teniendo convenios con 90 países, todas esas cosas. Pero, como decía Adriana, cuando ellos recaudan allá, nos tienen o sea, los autores cinematográficos estamos dentro de una cosa que lo va a explicar mejor Adriana, el IPI, o sea, Mario Mitrotti, IPI Colombia. ¿Okay? Ya saben en el mundo entero que mis obras son Mario Mitrotti y es de Colombia y es de DAS Colombia. Y hay otra cosa que son las obras, que se llama el IDA. O sea, cada obra, por ejemplo, El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra tiene un número de IDA que lo identifican en el mundo entero, que esa obra, El abrazo de la serpiente, es de un director colombiano que pertenece a DAS y que su número de IDA es tal. O sea, el mundo entero tiene IDA e IPI. Entonces, por eso identifican las obras, y cuando llega algún dinero a Rumania o a cualquier país, a Francia, a Inglaterra, inmediatamente ellos saben que ese dinero hay que reportarlo a Colombia a través de una sociedad de gestión. Eso era lo que pasaba antes. Como no teníamos sociedades de gestión, había un montón de dinero colombiano en el exterior, pero si no hay una sociedad de gestión autorizada en Colombia, no hay a quién enviárselo. Y una cosa que es bueno que sepan los radioescuchas, Colombia es el tercer país del mundo, no de América Latina, del mundo, en producir y exportar telenovelas. O sea, por encima de nosotros a nivel español solamente está México. A nivel de otro idioma, como el portugués, está Brasil, que es el segundo país exportador de telenovelas. Pero el tercer país es Colombia. Por eso es que Colombia tiene mucho dinero. En Polonia tenemos $600,000 que son de los directores audiovisuales colombianos. ¿Okay? Estamos en este momento en proceso de recuperar ese dinero y de hacer convenios con Polonia. Pero tenemos convenio con Francia, tenemos convenio con España, con Portugal, con Italia, con montones de países. Tenemos convenio, y ahora que empezamos a recaudar, pues vamos a tener mucho más. Pero lo que hay que tener claro para todos los que tienen algún poder de decisión en este país es que Colombia es un pequeño Hollywood a nivel del melodrama, a nivel de la telenovela. En cuanto al cine, cada vez somos más fuertes, pero por supuesto no tenemos la fuerza que tiene el melodrama, la telenovela colombiana en el exterior. Cuando uno va a cualquier país, siempre encuentra alguna novela colombiana. Puede que no la estén pasando en un horario prime, puede que no esté a las 7, 8, 9 de la noche, pero lo consigues a las 11, 12 de la noche o en la mañana. ¿Ves? Así como nosotros en Colombia estamos llegando, que llegan muchas telenovelas turcas, ¿no? Igual, Colombia es es muchísimo más fuerte que Turquía. Pero claro. Es muchísimo más fuerte. ¿Y qué pasa con los que no pertenezcan a la sociedad? No hace parte de su organización, un ciudadano común y corriente, hace su producción, etcétera, ¿no? Elabora todo, pero no pertenece, porque como la asociación es una libertad. Claro. Nosotros en este momento hemos hecho un cálculo que, como Colombia es fuerte a nivel de telenovelas, sí. Digamos que los directores que hacen telenovelas en televisión, el 98% de esos directores pertenecen a DAS, ¿ok? Pero en el cine es mucho más abierto, ¿no?
En el cine solamente somos un 50%. Por supuesto, tenemos los grandes directores de cine de Colombia que pertenecen a DAS y algunos de ellos, como Ciro Guerra, como Jorge Alitriana, etcétera, y como Sergio Cabrera, que hoy en día no pertenece porque está viviendo en España, ¿ok? Pero han pertenecido a la junta directiva de DAS, ¿ok? Y una persona, por ejemplo, de cine, que hace una película y la ven en Francia, ¿ok? Estuvo en un festival o alguna cosa de esa. A nosotros nos llega de Francia de repente un listado de películas o de telenovelas, de autores, diciéndonos aquí hay un dinero y nos mandan un listado. Ese listado llega, identificamos quiénes son los que pertenecen a DAS y los que son colombianos o extranjeros residentes en el país, que tienen los mismos derechos, por supuesto. Recibimos ese dinero y lo que hacemos es llamarlos y decirles, hey, porque muchos directores no se enteran de que existen sociedades de gestión. Si yo que llevo casi 50 años metido en el cine y la televisión me enteré hace 6 años, imagínate, pues la demás gente tampoco sabe, ¿no? Sí, claro. Entonces los llamamos y le decimos, mira, aquí te llegaron, qué sé yo, 200, 300 mil pesos o como algunos directores que le han llegado 100 millones de pesos también, claro, ¿no? Sí. Entonces, generalmente, hasta ahora no nos ha pasado que alguien diga, no quiero pertenecer, ¿no? Llegan, se inscriben y se les entrega el dinero. Claro. Ahora, no quieres inscribirte, no, se le entrega el dinero igual, ¿ok? Y sencillamente él maneja de ahí en adelante las obras que lleguen de ese señor. Decimos no nos manden ese dinero porque el señor no quiere pertenecer. Él puede tener, ¿cómo es que se llama eso, Adriana? Cuando una persona individual quiere... Gestión individual. Hay 2 formas de recaudar los recursos, uno a través, y la Corte Constitucional lo ha dicho, uno a través de las sociedades de gestión colectiva, que es como la forma idónea, la que está reglada, la que tiene una supervisión por parte de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y hay una gestión individual. Entonces hay gestores individuales que deben tener el poder de esa persona y un repertorio que representa para efectos del recaudo, que se hace más difícil hacerlo a través de la gestión individual, pero es aceptado también. Entonces, de todos modos, la ley también obliga a que los recursos, independientemente de que se recauden y no se identifique al autor, en el caso de audiovisual es muy fácil identificación, en el musical no, porque pues es más difícil, pero entonces la ley obliga a guardar esos recursos durante un tiempo para efectos de que de pronto en algún momento llegue el autor y los reclame. ¿Y si no los reclaman? Prescriben después de los 10 años. La prescripción que todos conocemos, aplicable a este caso. Está en 5 años, pero recientemente hubo una reforma que modificó esa prescripción y hay que guardar los recursos 10 años. Entonces no quiere decir que la sociedad de gestión colectiva recaude el dinero y si no identificó al autor se lo gaste. No, la plata hay que guardarla y hay que tenerla ahí. Hacemos una pausa en La Voz del Derecho, ya regresamos. Esta es La Voz del Derecho. Estamos de regreso en Debates Constitucionales en La Voz del Derecho. Quiero preguntarle a Mario Mitrotti, la experiencia con países como España, como México, ¿qué nos indica? Que hay un gran porcentaje de las producciones colombianas que se exhiben allí, ¿verdad? Y esto seguramente va increciendo, no parece haber disminuido. No, o sea, por supuesto hemos tenido unos íconos que nos abrieron todas las puertas del mercado internacional, especialmente lo que yo decía antes a nivel de las telenovelas, pues un Betty la Fea, que es la telenovela mundial más vendida, ¿okay? No solamente el Betty la Fea que se realizó en Colombia, sino los libretos de Betty la Fea que se han reproducido. Se han vendido a hasta en Estados Unidos, lo han hecho, han vuelto a hacer, o sea, Ugly Betty es sí, basada en Betty la Fea.
También ha habido otras novelas como Café de Pepe Sánchez, porque es que Pepe Sánchez lo conocen como actor, pero Pepe Sánchez fue un gran director, un gran escritor, claro, de telenovelas y de películas, etc. Entonces, Colombia no solo vende a América Latina, Colombia vende al mundo entero. O sea, cuando de repente le llega a uno comunicaciones de Rumania, y resulta que los rumanos son unos fanáticos de las telenovelas colombianas, ¿no? Entonces, la telenovela colombiana es muy fuerte a nivel mundial. Ha venido últimamente, y cosa que es muy buena a nivel de calidad, que son los seriados de Netflix, los seriados de HBO, etcétera, Game of Thrones, etcétera. Sí. Y se ha vuelto el mercado de la telenovela. Sigue siendo vigente, pero ya los productores colombianos, que son muy hábiles, por supuesto, claro, ¿no? Porque si no, no tendrían el éxito que han tenido, ya van buscando no tanto la telenovela de 150 capítulos, que a mí me ha tocado hacer varias, ¿no? Sino que entran por una serie. Una serie, hagamos 40 capítulos, hagamos este tipo de cosas. Y entonces se aplica lo de las temporadas. Claro. Si tiene éxito, viene una segunda temporada, una tercera. Además que son hechos de una manera un poco más cinematográfica, con más calma, con más calidad. Entonces, vamos hacia allá. Gracias a Dios, vamos hacia las series. No es que queramos hablar de las telenovelas. La telenovela nos ha dado muchas cosas, pero la telenovela se hizo un poco industrialmente muy fácil, digamos, sí, claro, y el seriado hay que tener un poquito más de cuidado, hay que hacerlo mejor, tenemos un poquito más de tiempo, un poquito más de dinero en producción y, por supuesto, la calidad sube automáticamente. Y claro, para allá tiene que ir el mundo de la televisión. La gente que tiene poder, los gobernantes, el Congreso, tienen que tocar con mucho cuidado y darse cuenta que llegar a ser el tercer país del mundo en producir y exportar telenovelas, un reglamentico que se invente algo puede dañar la producción, claro, de eso y claro, hay que tener mucho cuidado. Causar mucho daño. O sea, así como los norteamericanos, cualquier senador o cualquier político americano cuida con todo el cuidado el cine norteamericano porque es una gran industria que le da trabajo a muchísimas personas. Igual nuestros gobernantes deben tener mucho cuidado al tocar la producción de televisión y de cine en Colombia, porque ha demostrado en los últimos 30, 40 años que somos unos grandes exportadores, desde el punto de vista de económico solamente, por no hablar del cultural. Ya es una cosa supremamente importante tener en el país una industria que es la tercera del mundo. Uno podría decir que el seriado se aproxima al cine, es decir, no se confunde con el cine, por supuesto, pero uno tendría unas escalas, ¿no? La telenovela, el seriado, ahora en esta época, y luego ya como mayor elaboración, correcto, mayor preparación, etcétera, el cine, ¿no es cierto? Correcto, es que es totalmente correcto. O sea, el cine ya la cúspide, o sea, hacer una película, pues ya estamos hablando de... en Colombia, no estamos hablando del mundo, en Colombia son 5, 6, 7 semanas de rodaje. Una telenovela, uno hace 1 hora en 3 días. Entonces, la diferencia claro, es brutal. Claro. Y eso significa dinero en producción, significa tiempo. Mientras mejor las cosas estén elaboradas, pues mejor tenemos una industria cada vez más grande, ¿no? Cuando yo desempeñé el viceministerio de Comunicaciones, por allá en los años 89, 90, existía Focine, correcto, que impulsaba la industria del cine. Pero eso desapareció después. Correcto. Hoy por hoy, ¿el Estado de alguna manera fomenta el cine o no? Sí. Existe la ley de cine, existen 2 leyes de cine que son importantes. Están adscritas al Ministerio al Ministerio de la Cultura. El Ministerio de la Cultura tiene una Dirección Nacional de Cinematografía. Eso ya no lo maneja el Ministerio antiguamente de Comunicaciones, no. Que hoy es el Ministerio de las TICs. Correcto. Eso,
ahora está en la cultura. Eso, gracias a Dios, lo maneja hoy en día el Ministerio de Cultura. Bueno, pero nosotros lo manejábamos. Sí, pero era otra época con un Ministerio de Comunicaciones muy abierto, claro, muy cultural, sí, pero después cambió un poco. Cambió, sí, y se volvió, pues esto ya es un problema digital y entonces todo lo que sea digital tiene permiso. ¿Okay? Eso. Entonces cambió mucho, menos mal que el cine está en el ámbito del Ministerio de Cultura, tienen una dirección tienen además una oficina adscrita que se llama Proimágenes, que es la que promueve, desarrolla el cine nacional y lo ha hecho bastante bien. Algún día tenemos películas muy comerciales, ¿ok? Películas que le gustan mucho al público, son las películas de Dago García, de Gustavo Nieto Roa, etc. Yo he hecho ese tipo de películas también. Pero el Ministerio de Cultura ha dedicado un poco al cine de autor, al cine arte, que está bien que lo hagan, pero es bueno buscar, así como la telenovela colombiana, sí, era un problema comercial, pero hemos tenido telenovelas que tienen un desarrollo de puesta en escena, de libreto, de historia que trasciende el asunto comercial y se vuelve lo que todos queremos, que sea una manifestación cultural, pero que le guste al público, no que sea una manifestación cultural que le gustan a 3 personas. No, sí, pero eso hace parte de todas maneras del patrimonio cultural de Colombia. Totalmente. Y del prestigio que tenemos a nivel internacional, que nos conozcan por algo que realmente sea edificante. Correcto. Para las generaciones y no simplemente por el narcotráfico que nos Correcto. Tiene tan mal. Doctora Adriana, los actores y actrices también tienen hoy por hoy una ley que los favorece. Sí. Es decir, ellos, ¿cómo se les aplica esta regla de justicia de la que hablábamos? Curiosamente, los actores en principio pues no son considerados autores, simplemente no. son como actores, exacto. Simplemente como... Ellos tienen sus derechos conexos y curiosamente ellos lograron primero esa remuneración que los mismos autores a través de lo que se conoce como la ley Fannie Mickey. Exacto, con el doctor Eduardo Montealegre, tuvimos ocasión de defender también esa norma en la Corte Constitucional y también salió adelante. Exactamente. Entonces, tiene el mismo principio de la ley Pepe Sánchez, y es que si la obra se comunica tanto a los actores por su interpretación, por la fijación de su interpretación, como a los autores ya después de la ley Pepe Sánchez, se les remunera por esa exhibición de esa obra. Claro. Hay es exactamente el mismo una principio. remuneración, es una regla de justicia. Sí. Desde el punto de vista del Estado, el Estado colombiano, como ahora muy bien lo decía Mario Mitrotti, tiene que tomar conciencia de que no debe ponerle palos en la rueda a este desarrollo tan importante, porque es que esta creación o esta forma de creación tiene que ser reconocida. Y esto, desde luego, en el cine, pero también tenemos que mirarlo desde la perspectiva de derechos intelectuales de otras personas, por ejemplo, quienes escribimos obras técnicas o jurídicas o de opinión, también debería existir alguna forma de protección y ahí sí no existe. Bueno, Mario Mitrotti, muchísimas gracias por haber venido a La Voz del Derecho, a Debates Constitucionales, igualmente a la doctora Adriana Saldarriaga. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por habernos ayudado a que la Corte Constitucional entendiera que la ley Pepe Sánchez es exequible. Que no se vulneró ningún principio constitucional, sino que por el contrario, como dice la Corte, se desarrolló la Constitución política en uno de sus aspectos más importantes. Estaremos con ustedes el próximo sábado aquí en Debates Constitucionales en La Voz del Derecho. Hasta pronto. La Voz del Derecho presentó Debates Constitucionales.
Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho constitucional, analizados por especialistas. Los hechos, bajo la lupa del derecho constitucional y la ciencia política. Debates constitucionales. Director, José Gregorio Hernández Galindo.